siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café La Cabaña, café de origen, no lo vamos a tomar con un tema muy novedoso, un poco curioso, y se trata de la energía solar. Y para ello tenemos como invitado al ingeniero mecatrónico de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, Diego Alejandro Robledo Mejía. Ingeniero, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Juan Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es un ingeniero mecatrónico? Eso suena como algo espacial, no sé, cuéntenos a la comunidad qué es eso. Porque claro. Uno por aquí conoce pues, médicos, ingenieros eléctricos y todas esas cosas, pero mecatrónico. Mecatrónico, sí, mira. La mecatrónica es la conjunción de tres disciplinas, de tres ingenierías distintas, que son ingeniería electrónica, ingeniería mecánica e ingeniería en sistemas. Básicamente nació como de una necesidad y es precisamente de articular esas disciplinas, es decir, un ejemplo muy sencillo es que cuando una empresa necesita realizar un ascensor, por poner un ejemplo, va a necesitar por supuesto un ingeniero mecánico que le adapte los motores, la carcasa, todas las cuerdas, cargas, de todo, pero también va a necesitar de un ingeniero electrónico que finalmente termine de programar, automatizar, y un ingeniero en sistemas que permita programar precisamente todas las paradas, ciclos, frenos. Pero la mecatrónica es precisamente la conjunción de esas disciplinas y la posibilidad de que desde una ingeniería se puedan articular diferentes tipos de proyectos que tienen que ver precisamente con esas otras tres ingenierías. Eso es la mecatrónica. Esa es la mecatrónica, pero entonces, a ver, digamos, es una ingeniería como tal más bien nueva. Pues el término como tal se acuñó en alrededor de 1980, en los 80 fue que se acuñó el término. Sí. Aquí en Colombia como disciplina, como ingeniería, empezó a surgir en los años 2000, donde ya se tienen como las primeras cohortes de la ingeniería. En Antioquia la primera fue en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ya en este momento hay otras instituciones universitarias que la ofrecen, el ITM entre ellas, pero sí es relativamente nuevo, porque claro, toda la vida ha existido la mecánica y la electrónica, entonces, pero a nivel mundial desde los 80. Ya, qué bien. Bueno, Diego, aplicable todos esos conocimientos a la vida diaria en nuestro municipio, en Antioquia. Por supuesto, mire. Hablando de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, tiene un enfoque muy de automatización, y cuando estamos hablando, por ejemplo, de este tinto, va a haber un proceso previo, que es precisamente desde el momento que se recolecta, cuando ya se empieza a despulpar y se empieza todo el proceso pues, en el silo, que es el secado, finalmente viene con la trilla, después la tostión, todo eso utiliza diferentes tipos de máquinas. Ahora, todas esas máquinas, si yo las tuviera en un solo lugar, me aparece una línea de producción o una planta de producción. Entonces, el tinto que nos estamos tomando de manera indirecta o directa ha tenido que ver con mecatrónica. Es el fruto de un proceso. Es el fruto de un proceso el cual conlleva maquinaria y automatismos. Bueno, aunque nos salimos un poquitico del tema del café, para nadie es un secreto que, como dice usted, en los 80s, pues aquí todo el mundo hacía las arepas. En cada casa había su maquinita para moler el maíz y hacían las arepas. Hoy por hoy hay unas grandes empresas en nuestro municipio, y creo que en muchos municipios del suroeste existen, donde se fabrican arepas, digamos así, un producto en serie. Claro. Eso también debe tener su parte de mecatrónica. Por supuesto, de manera completamente directa, porque es que la mecatrónica es precisamente, como te dije, la conjunción de esas disciplinas, y a través de la mecatrónica yo puedo no solamente automatizar procesos, sino mejorar los que ya existen. Entonces, si yo tengo un emprendimiento, en este caso el de las arepas, y hago, por poner un ejemplo, 100 paquetes al día, yo utilizando mecatrónica puedo aumentar mi producción 2 veces, 3 veces, 4 veces, también según como requiera. Y eso me generaría inclusive, o sea, mayor producción
a menor costo en el sentido del consumo de energía. Claro. O de gas. Claro, porque entonces ya empezamos a hablar de economía de escala. La economía de escala, entre mayor sea la producción, menor va a ser el costo. Bueno, ¿qué lo motivó a usted, digo Alejandro, a estudiar mecatrónica? Porque es que la verdad, yo cuando hablamos de ingeniería, de ingeniero mecatrónico, y me disculpa pues que lo lleve a este caso, yo me imaginaba era a una persona que le gusta organizar carritos para jugar y bueno, y meterle toda esa tecnología a esos juegos. De hecho, hay gente que trabaja con ese tipo de jueguitos, digámoslo así. Claro, ¿no? Y la ingeniería mecatrónica es demasiado amplia. Como te dije, entonces son 3 disciplinas y hay una completa automatización. Y cuando yo hablo de automatización, no solamente me refiero a que las 3 disciplinas tienen que estar juntas. Yo puedo automatizar únicamente electrónica y sistemas de comunicación, que es donde aparecen precisamente esos hobbies. Si voy a utilizar, no sé, carritos a escalas o drones, también va a tener unos sistemas muy complejos que tienen que ver con movimiento, que abarca pues el tema de la mecánica. Va a tener circuitos electrónicos muy avanzados, pero también va a tener una cantidad de mecanismos de automatización. Entonces todo eso es mecatrónica. Ahora, ¿qué me llevó a estudiar eso? Desde niño yo siempre dije que quería hacer robots cuando niño, siempre. Entonces me recuerdo que cuando fui creciendo pues fui conociendo este tipo de disciplinas y sabía que en su momento aquí en Colombia no existía. Entonces mi primer plan era estudiar ingeniería electrónica y después hacer como alguna especialización y empezar a orientarme por el tema de robótica. Pero cuando ya tuve la posibilidad de conocer la ingeniería mecatrónica aquí en Colombia, por supuesto que opté por estudiarla, y por hoy pues no me arrepiento de esa decisión. Claro que sí, qué bien. Bueno, ahorita estamos hablando de café y usted me hablaba de trilla, de pasilla. Usted es un andino y conoce pues de café, Claro, tengo entendido, sí. claro, mi familia es cafetera, yo soy de acá, crecí acá, me gradué acá del colegio, de toda la vida, de tradición, Sí. mi familia ha sido cafetera, conozco el proceso y no solamente lo conozco, sino que me gusta. Ya, qué bien. Y esos conocimientos como ingeniero mecatrónico, hoy por hoy serían muy aplicables a la tecnología, entre comillas, que se está utilizando hoy en las fincas cafeteras. Total, por supuesto. Mira, ahorita también estábamos hablando precisamente del ingenio paisa y de la recursividad que nos caracteriza, y también te decía que si bien es muy admirable lo que se ha logrado a través de cacharrear, como llamamos, cuando yo volví, retorné pues a mi tierra, empecé a ver como todos esos sistemas y empecé a cuestionarme que precisamente por lo empírico se vuelven muchas veces ineficientes, es decir, procesos que pueden mejorar no solamente en el consumo energético, sino también en el proceso como tal, o ya sea a través de tiempos o a través de costos, se hacen todavía muy manual, y con la mecatrónica precisamente se pueden mejorar todas esas cosas que al final de cuentas repercute directamente en los costos. Un ejemplo es que, digamos, en un silo yo puedo reducir un motor de 15 caballos, lo puedo trabajar solamente con 5 caballos. Estamos hablando de una reducción energética muy importante, y el costo por kilovatio para energía no subsidiada, como es el caso de la energía industrial, inclusive los silos tienen su propio contador, o las energías de estrato 5 o 6, no es subsidiada, es muy costosa. Entonces, claro, si yo puedo optimizar todos esos procesos, al final me estoy ahorrando demasiado dinero. Y si a eso le agregamos lo que llaman los finqueros el patiero, que es el que tiene que estar pendiente del silo día y noche, si a eso le metemos una tecnología, pues vamos a hacer que este muchacho no tenga que estar ahí a 4 ojos las 10, 12 horas No, vamos a hacer que su calidad de vida mejore, porque entonces ya no va a estar ahí 12 horas parado, abriendo, porque cada vez que yo abro el silo se va a escapar un montón de calor que va a repercutir en que tiene que volver a calentar más energía, y va a tener que estar ahí 12, 14, 16 horas según el silo, sino que ya va a estar mucho más pendiente, por ejemplo,
ejemplo, de una pantalla monitoreando parámetros, o a través de cámaras, o a través de muchos otros sistemas y sensores. Bueno, y sería, no es una persona que también tenga que tener unos conocimientos pues, de ingeniero, sino que con ciertas claves que ustedes le darían, cualquier persona puede manejar esa tecnología, digámoslo así. Ese tema es muy importante porque ahí viene una diferenciación muy fuerte entre lo que sería una ingeniería y una técnica. Entonces, si bien la ingeniería en cualquier disciplina se puede concentrar mucho más en el diseño, cuando yo hablo de tecnificar o de una técnica, se va a hablar es más de utilizar esa tecnología. Entonces, no tiene que tener conocimientos especiales, pero sí se le tiene que capacitar. Capacitar, ajá, qué bien, qué bien. Bueno, es probable que de pronto usted, que ya está acá en Andes, digámoslo así, se pudiese explotar esos conocimientos suyos a través de muchas fincas que tienen silos así, que puedan utilizar todos esos conocimientos. Hombre, parte de la decisión de yo regresar a mi tierra es precisamente tener esa convicción de que se puede mejorar. El campo en este momento funciona igual que hace 60 años. La rentabilidad de todos los productos cada vez es menor y más en un mundo competitivo, la globalización, tratados de libre comercio. La única manera de nosotros ser competitivos es a través de tecnología para mejorar la rentabilidad, sin necesidad de sustituir mano de obra. Entonces, yo tengo esa convicción de que si agregamos ese componente que nos falta de tecnología, vamos a poder disminuir los costos de producción sin sacrificar mano de obra, teniendo más posibilidades de ser rentables y precisamente generando bienestar y progreso a la región. Qué bien, qué bien. Bueno, Diego, estamos a final de mes y principio de mes, cuando empiezan a llegar las facturitas de los servicios, incluyendo el Diaupan. Incluyendo el Diaupan. El más importante. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Muchas amas de casa empiezan a rascarse en la cabeza que porque les vino muy cara el recibito de la luz, digámoslo así. Y precisamente al inicio del programa estábamos hablando de la energía solar, ¿sí? Que es una energía que no contamina y que es de bajo costo. ¿Usted nos puede contar un poco acerca de eso, si eso es viable en nuestro municipio? Cuéntenos algo sobre eso. Claro que sí. Bueno, entonces lo primero es que no se trata de que sea de bajo o de alto costo, se trata de que tiene un retorno a la inversión. Entonces no es que yo pueda ya mismo obtenerla pues de manera fácil, sino que cuando yo invierto en ese tipo de tecnologías a corto o mediano plazo voy a empezar a tener unos ahorros significativos. A percibir ya Pero depende mucho de la situación y del consumo y de la necesidad. Es decir, aquí en Colombia la energía también es subsidiada según el estrato. Entonces, si yo tengo o vivo en una residencia estrato 1, pues obviamente el costo del kilovatio hora es muy distinto a si yo tengo una empresa el cual paga el costo completo. Claro. O si tengo una residencia estrato 4, 5, 6, entonces la rentabilidad o los beneficios de la instalación de este tipo de energía va a depender en gran medida del estrato o de las condiciones socioeconómicas en las que yo resido. Claro, ¿por qué? Claro. Porque entonces si observamos bien esas facturas, observamos que el costo completo del kilovatio ronda los 600, 700 pesos. Si para residencias de estratos más bajos, como es subsidiada, realmente pagan 100, 150 pesos. Sí. Y eso hace que el retorno a la inversión sea muy alto, es decir, que entonces no me es tan rentable hacer ese tipo de inversiones. Pero si por el contrario yo tengo una residencia de estratos altos o tengo una empresa, porque las empresas que son energía tipo industrial pagan también el costo completo de cada kilovatio, es muy rentable aprovechar la tarifa plena, exactamente. Ahí es donde se vuelve muy rentable y por eso hablaba yo un poco del costo energético y sobre todo en los procesos, en los hilos, porque entonces también lo mencioné, muchas de las fincas tienen separadas
los contadores. Hay un contador para la casa que puede ser estrato 1 por ser una casa rural en el campo, y acá tengo un contador que tengo el costo pleno de cada kilovatio. Que es el del silo, pues, que ya es el del silo, exactamente. Entonces, claro, mientras yo en la casa puedo pagar una factura de 20, 15, 30 mil pesos, fácilmente puedo pagar 1, 2, 3 millones de pesos en el silo. Entonces, esa es como la diferencia y la razón. Bueno, la energía solar, usted nos la mostraba ahorita, es a través de unos paneles, o sea, que digámoslo así, captan la energía del sol y eso que se quedan con ella, o eso lo llevan a unas baterías, a unos acumuladores, no sé cómo se le dirá eso. Listo, hablemos entonces del sistema. Entonces, un sistema de energía solar está compuesto por los siguientes elementos. Por supuesto está el panel, luego viene un controlador de carga. O sea, el panel es, digamos, lo que va en el techo o en una parte que le dé el sol, ¿cierto? Sí, entonces el panel, controlador de carga, baterías e inversor. Ahora hablemos de cada uno de esos componentes. Cuando hablamos del panel, entonces precisamente convierte esa irradiación solar, y esa palabra es muy importante, ya te lo voy a explicar, la convierte en voltaje, que puede ser a 12 o 24 voltios, según el tipo de celdas y según el tipo de panel que yo elija o tenga. Claro. Cuando yo hablo de irradiación, acá es donde viene algo muy importante, y es que no todos los lugares van a tener la misma cantidad de irradiación solar. Entonces ahí es donde también hay una diferencia en la topografía y en la ubicación geográfica. No es lo mismo un proyecto aquí mismo en Buenos Aires o a uno en Tapartó o aquí mismo en el parque. Cada uno de esos puntos va a tener una irradiación completamente diferente. Y por eso es que puede ser mucho más rentable, digamos, en La Guajira, donde hay una mayor cantidad de radiación solar, pero no significa que no sea rentable acá, que no sea rentable sino aquí, que el diseño es distinto. Sí, señor. El tema de irradiación, acá viene algo importante, no es en cantidad de irradiación, sino en tiempo de irradiación. Es decir, si en La Guajira... O sea, horas de sol. Horas de sol, exactamente. Exactamente. Entonces, la irradiación solar en La Guajira puede ser fácilmente de 6 horas por día, mientras que aquí en el casco urbano estamos hablando de 4.5 horas por día. Entonces, a partir de ese dato es donde yo tengo que empezar a diseñar mi sistema. ¿Y eso en qué repercute? Repercute en que voy a necesitar un panel o 2 paneles para captar en el tiempo de irradiación solar la energía que yo utilizo. Y ahí es donde también viene algo muy muy importante, y es que cuando yo voy a utilizar o voy a diseñar un sistema de energía solar, empiezo siempre desde qué necesito. Es decir, la necesito solamente para iluminación o quiero solamente para mi nevera. ¿Cuál es el consumo de mi nevera? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Cuál es mi necesidad? Porque acá también es algo muy importante, y es que yo no puedo ir a comprar simplemente 2 paneles, 2 baterías y conecte, porque yo no sé si ese sistema me vaya a soportar la necesidad que yo tengo. Claro que sí. Luego viene el segundo aspecto, que es las baterías, que también se tienen que seleccionar de acuerdo a la utilización. Es decir, las baterías son lo que va a recoger esa irradiación. Correcto. El banco de almacenamiento de carga tienen diferentes tipos de tecnología también. Es decir, los celulares y dispositivos móviles utilizan una tecnología de ion litio. Los carros antiguamente utilizaban ácido plomo. También ya ha migrado un poquito eso, y ya utilizamos en los carros baterías tipo AGW o también baterías de gel, que tienen unas diferencias entre sí. Es muy importante que las baterías que yo elija me admitan una descarga profunda, es decir, que yo pueda descargar y consumir el 100% de la electricidad almacenada, volverla a cargar y que no me afecte el funcionamiento. No sé si recuerdas que las baterías de ácido plomo, si no están conectadas a un alternador que constantemente está recargando el sistema, se dañan. Sí, desde que el carro esté prendido está constantemente. Por supuesto, entonces esas baterías son para el start y ya después se tienen que cargar. Las baterías del sistema solar, por supuesto, me tienen que admitir una descarga profunda. ¿Por qué? Porque yo durante el día las voy a cargar y durante la noche las voy a utilizar. Es más, las voy a utilizar durante todo el día. ¿Por qué? Porque entonces viene el tercer elemento,
que es el controlador de carga, que es el dispositivo que me permite a mí pasar o almacenar, pasar la energía que me produce los paneles, la almaceno aquí en las baterías. Hay un elemento intermedio que es el que hace que la energía que yo esté almacenando acá se almacene de manera adecuada. Es decir, cuando detecta que ya está almacenado por completo, simplemente deja de pasar corriente. Y así me aumenta la vida útil como del sistema de baterías, que por cierto es lo más costoso de cualquier sistema, no son los paneles. Las baterías... Son las baterías como tal. Es la clave de todo proyecto son las baterías. Unas baterías mal seleccionadas se tiran el proyecto. Y por último viene el cuarto elemento, que es un inversor de corriente. El inversor de corriente, ya hablamos, el panel me almacena 12 o 24 voltios de corriente directa, que es la corriente que utilizan todos los dispositivos móviles, pero cuando yo conecto a la luz, cuando yo me conecto a la pared, estoy utilizando ese otro tipo de energía. Son energías diferentes. Son energías diferentes. El toma de la pared funciona con energía alterna. A 110 voltios. Entonces tengo que tener un cuarto elemento, que es un inversor de corriente, que me transforma la energía de 12 o de 24 voltios DC a 110 voltios AC. Y ahí también viene una clave. Inclusive estos elementos los hemos visto desde hace muchos años, lo que pasa es que no los teníamos presentes como inversores, y es por ejemplo las plantas eléctricas de los carros cuando les aumentan los sonidos. Que entonces esos son inversores, y hay dos clases de inversores, que básicamente es de onda modificada o de onda pura. Entonces también, dependiendo de mi necesidad, voy a tener que seleccionar uno u otro. Si yo selecciono uno que no es, básicamente yo conecto, por poner un ejemplo, un televisor o un aparato delicado, entonces si yo elijo el inversor que no es, se me lo puede dañar. Pero si yo solamente necesito un sistema para iluminación, entonces puedo utilizar una tecnología un poco más sencilla. Bueno, a ver, entonces, resumiendo y volviéndolo un poco más paisa, eso no es tan deportivo como yo ir a un almacén a comprar ese kit y vengo y bueno, y arranquemos que ya esto está listo. No, se requiere de un estudio para volver más eficiente esa compra que voy a hacer. Claro, porque entonces todo parte de lo que necesito, de dónde estoy ubicado, como ya te dije, por el tema de horas luz o de irradiación solar que tengo. Y también hay algo muy importante: yo quiero que mi sistema sea autónomo un día, 2 días o una semana. Es decir, ¿qué pasa en un día donde no hay suficiente luz o donde hay una alta nubosidad, mucha nube negra? Entonces, ¿qué pasa en esos días si yo no alcancé a almacenar suficiente energía? Entonces ahí es donde me va a fallar el sistema. Entonces no es tan deportivo, también necesita de un estudio previo. Muy bien. Bueno, digo, Alejandro, acá en Andes hay ya paneles solares que se estén utilizando. Por supuesto, inclusive lo podemos ver en el túnel, túnel que comunica ambos parques. Hay una serie de paneles solares que llevan precisamente a una carga que se está utilizando, si no estoy mal, para toda la iluminación del mismo túnel y del mismo puente. Entonces esa iluminación está gracias a ese sistema solar, y ese proyecto inclusive es autosostenible precisamente por lo mismo. Qué bien. Bueno, pues no sé si se podrá hablar de dinero, porque el televidente pues dirá, bueno, a mí sí me gustaría saber cuánto me podría, más o menos, como dices, a ojo de buen cubero, qué podría costar un kit de energía solar, de estos paneles solares, pues para una vivienda donde habitan 4 o 5 personas. Listo, bueno, ahí es un poco difícil hablar de dinero, por lo que te dije, cada necesidad es muy puntual. Entonces, para esa vivienda de 3 o 4 personas,
no se trata de cuántas personas viven, sino de si tienen microondas, si tienen nevera, si yo solamente quiero utilizar la energía para iluminación, si tengo 2, 3 televisores, qué cantidad de aparatos eléctricos tiene ese hogar para poder yo diseñar y decirles cuánto puede costar. Ahora, si lo que sí podemos hacer es que, por ejemplo, para una casa donde se puedan consumir 70, 80 kilovatios al mes, estamos hablando de un proyecto sencillo, porque vuelvo e insisto, no es lo mismo conectar una nevera a un bombillo, el consumo es completamente diferente, y no es lo mismo un microondas que tiene pues que tiene un consumo muy alto a una cafetera, ¿cierto? Entonces es muy... Ahora, también si yo tengo el hábito de prender mis bombillos 2, 3 horas en la noche, o si tengo el hábito de solamente una horita, es muy difícil de calcular. Pero a vuelo de pájaro, en un proyecto sencillo, donde el consumo sea más bien poco, donde los elementos sean buenos, pero no tengo la necesidad de elementos especializados, podríamos estar hablando de 6, 7, 8 millones de pesos. Pero entonces ahí es donde hablábamos al principio del costo de la energía, entonces si yo tengo una energía subsidiada y a mí me vale 100 pesos el kilovatio, entonces ese tipo de inversión lo voy a recuperar en, no sé, 10, 12, 15 años. Pero si yo pago el precio pleno de la energía, es donde en 3, 4, 5 años puedo empezar a ver beneficios. Bueno, esa es una parte bien. La otra, la cantidad de espacio que se necesita para tener los paneles solares y la digámoslo así, la potencia, toda esa parte que influye pues para poder instalar. Por ejemplo, lo que más ocupa espacio es precisamente el mismo panel. Un panel de 340 vatios puede tener unas medidas de 1.5 metros por 1 metro, más o menos, un rectangular, ¿cierto? No es tan grande. No es tan grande, ¿cierto? Ahora, si mi necesidad al final de hacer los cálculos me dice que voy a necesitar 4 o 5 paneles, por supuesto voy a necesitar un espacio más grande. Y viene algo también muy importante, y es la ubicación, porque entonces hasta el grado de inclinación en el cual yo instalo ese panel, y si apunto al sur o al oriente, todo eso me influye. Todo eso influye, claro que sí. Bueno, usted ahorita me hablaba de 5 años, de 10 años. La duración de ese equipo que yo compro, como dice usted, están los paneles, las baterías, el inversor, ¿es de cuánto tiempo la duración? Normalmente, más o menos. Normalmente las garantías, no la duración vos sabes que puede ser mucho mayor, las garantías de los paneles oscilan entre 10 y 25 años. Los elementos también, la clave está en las baterías. Porque a las baterías sí hay que hacerles un mantenimiento periódico. Si yo no utilizo unas baterías adecuadas, no me dura 1 año. Pero si yo utilizo unas baterías apropiadas, si les hago mantenimiento periódico, si hago, digamos, las cosas de manera adecuada, un juego de baterías me puede durar entre 2 y 4 años fácilmente. Entonces, si bien los paneles duran muchísimo tiempo, las baterías sí hay que tener un especial cuidado. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces sí podemos hablar de que es rentable. Es muy rentable, pero también depende de mi necesidad. Claro. Muy bien. No sabía que se podía utilizar, digamos, también para prender un microondas o una nevera. Pensaba que más que todo era con, digámoslo así, con menos potencia, como el tipo de un televisor o la iluminación. Listo, muy buena observación. Cuando yo hablo del precio de kilovatios hora, tengo que desagregar un poquito de eso. Entonces, cuando yo hablo de los elementos, yo voy a comprar un equipo de sonido de 300 vatios, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que durante 1 hora, si yo enciendo ese equipo, durante 1 hora me va a generar 300 vatios. Y el costo de la energía siempre está en kilovatios hora. Entonces, si yo tengo un microondas que fácilmente utiliza 1000 vatios, lo cual es mucho, pero yo lo utilizo 2 minutos. Yo no voy a utilizar o no voy a prender un microondas durante 1 hora. Claro. Entonces, al final es el promedio de ese consumo
por horas Por que me horas. va a determinar si es viable o no. La energía solar se puede usar en todo lo que tenga electricidad. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, usted me hablaba del túnel. ¿Hay algo más acá en Andes que también utilice esos paneles solares? De pronto he visto, no sé, y si es ignorancia mía, he visto como unas cámaras de la policía, no sé, que tienen como unas placas encima. ¿Esos son paneles solares? Pues de esas cámaras la verdad no estoy seguro, pero por ejemplo en el semáforo de San Pedro está trabajando con energía solar. ya, ya. También el acueducto multiveredal tiene 3 sistemas en tres lugares distintos en Buenos Aires donde utiliza energía qué solar. bien, sí. Porque entonces no es solamente la intención de querer ahorrarme ese costo, sino la necesidad de estar en un lugar lejano. Es decir, yo no tengo acceso, no tengo un transformador cercano, vivo pues en un lugar donde no llega la electricidad, entonces ahí es donde se hace necesario. El costo de llevar un cable hasta ese punto. Claro, inclusive cuando uno va a hacer una instalación, el proveedor de energía te cobra la instalación. Entonces puede costarte una millonada, una millonada la instalación como tal. Lo que pasa es que muchas veces el usuario no se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque el proveedor de energía todo el tiempo hace instalación de nuevas redes. Entonces, cuando es, digamos, una zona potencial, una urbanización o, por decir algo, un nuevo proyecto de vivienda, el proveedor de energía hace sus propios costos y dice, es rentable, voy a instalar un transformador. Pero si yo estoy construyendo en un lote que yo tengo, a mí me cobran esa instalación y puede ser igual de costoso a instalar energía eléctrica, a instalar energía solar. Ajá, así es, así es. Ah, no, Diego, excelente este tema. Yo creo que los televidentes van a quedar inquietos con esta información. No, y es que es un tema muy bacano y entre más investiguen, pues obviamente más progreso se van a generar. Claro que sí, porque claro como que te dije en algún momento del programa, mi intención es generar rentabilidad a través de la reducción de costos, mejorando pues obviamente eso. Y la energía solar es óptima para eso, porque si yo puedo reducir el costo de una factura elevada, porque en los hilos es muy elevado, por supuesto que voy a generar mayor liquidez y más rentabilidad. Excelente. Bueno, Diego, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. No, a usted por invitarme. Y quiero que más adelante, dependiendo de lo que capte la gente de esta información, pues podamos realizar nuevos programas sobre cómo va este tema de la energía solar. Por supuesto, por acá estaré cada vez que me necesiten. Eso está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.